esposa me engañó. Aunque quiso volver, elegí irme. Soy Daniel, tengo 32 años, ingeniero en sistemas, y llevo casi 7 años casado con Laura, de 30, que trabaja como profesora de literatura en un instituto. Tenemos una vida que, desde afuera, cualquiera diría que es perfecta. Un pequeño apartamento en Madrid, 2 gatos, Simón y Alma, y una rutina estable que a ratos puede resultar aburrida, pero que me daba tranquilidad. Lo curioso es que esa rutina fue, en parte, lo que empezó a abrir grietas entre nosotros. Laura siempre ha sido más soñadora, alguien que necesita sentir emoción, inspiración, movimiento. Yo, en cambio, soy el tipo que se siente seguro con horarios, con orden, con saber qué viene después. Ella quería viajes espontáneos, yo quería ahorrar. Ella quería largas conversaciones hasta la madrugada. Yo estaba rendido después de 12 horas de trabajo. Nunca pensé que esas diferencias pudieran llevarnos a algo más grave, hasta hace unos meses. La primera señal, aunque ahora lo veo con claridad, me pasó completamente desapercibida. Laura empezó a arreglarse más para ir al trabajo. No es que antes no lo hiciera, pero ahora se maquillaba de manera más cuidada, compró ropa nueva, y hasta cambió de perfume. Cuando le pregunté en broma, me dijo: quiero que mis alumnos no me vean como una señora aburrida, todavía soy joven. Sonó lógico, y no le di más vueltas. El verdadero detonante llegó una noche cualquiera. Habíamos pedido pizza, estábamos viendo una serie, y sonó su móvil. Ella lo tomó rápido, casi con nerviosismo. Me llamó la atención porque Laura nunca fue de esconder su teléfono. Fingió que era una colega del colegio preguntándole sobre un examen. Lo creí. Pero a los pocos días, noté que empezó a usar más auriculares para hablar, a escribir mensajes más largos, y a bloquear la pantalla cuando yo me acercaba. Intenté convencerme de que eran tonterías mías, que estaba paranoico. Pero había algo en su sonrisa mientras leía esos mensajes, en la forma en que iluminaba su rostro, que me resultaba extrañamente familiar. Era la misma sonrisa que tenía cuando empezamos a salir, esa mezcla de ilusión y nervios. Pero ya no era conmigo. El nombre apareció de manera casual, Sergio. Según Laura, era un compañero nuevo de literatura, muy apasionado por la poesía, un poco excéntrico pero simpático. Cuando hablaba de él en la mesa, lo hacía con un brillo en los ojos que me incomodaba, aunque trataba de disimularlo. Me repetía a mí mismo: es un colega, nada más. Una noche, mientras ella se duchaba, su móvil vibró en la mesilla. No suelo revisar sus cosas, nunca lo hice, pero la pantalla se encendió con una notificación de WhatsApp. No dejo de pensar en nuestra charla de hoy. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Sentí un golpe en el estómago. La pantalla se apagó antes de que pudiera leer más. La confronté esa misma noche. Ella negó, con lágrimas en los ojos, que estuviera pasando algo serio. Dijo que solo era un colega con el que podía hablar de libros y de cosas que yo no entendía o no quería escuchar. Yo le grité. Ella me gritó. Terminamos la noche en silencio, cada uno en un extremo de la cama. Desde entonces, mi vida se convirtió en una mezcla de obsesión y duda. Parte de mí quería creerle, aferrarme a la idea de que eran solo charlas inocentes. Pero otra parte, la que veía como ella sonreía cuando le llegaba un mensaje, sabía que algo se estaba rompiendo entre nosotros. No sé en qué momento exacto el matrimonio dejó de ser un refugio y empezó a sentirse como un campo minado, donde cualquier palabra podía detonar una pelea. Pero lo peor es que todavía la amo. Y no sé si eso hace que todo sea más doloroso o más patético. Después de aquella confrontación, las cosas entre Laura y yo parecían superficiales, como si viviéramos en una especie de tregua silenciosa. Seguíamos compartiendo la misma cama, los mismos desayunos apresurados, pero ya no había conversaciones largas ni momentos de complicidad. Era como si de repente nos hubiéramos convertido en simples compañeros de piso. Yo quería creer que todo era paranoia mía. Ella, al menos en la superficie, trataba de mostrarse normal, cocinaba conmigo, me preguntaba por mi trabajo, incluso intentaba que tuviéramos intimidad de vez en cuando. Pero era distinta. No había esa entrega, esa forma de mirarme que antes tenía. Estaba, sí, pero a medias. Y yo empezaba a sentirme como un intruso en mi propio matrimonio.
El nombre de Sergio seguía apareciendo de vez en cuando en sus conversaciones, siempre con algún comentario sobre cómo él había recomendado un poema, o cómo era divertido en las reuniones del colegio. Al principio, trataba de responder con indiferencia, pero mi rabia crecía por dentro. Sentía que cada vez que ella lo mencionaba era como si me pusiera un espejo delante para recordarme lo que yo no era. Un viernes por la tarde, Laura me dijo que saldría con sus colegas del instituto a tomar algo después de clase. Era algo que no hacía con frecuencia, y traté de no sonar controlador cuando le pregunté quiénes irían. Me soltó un los de siempre demasiado rápido, y yo noté ese pequeño titubeo que confirma más que cualquier palabra. Esa noche llegó tarde, pasada la medianoche, con olor a vino y un leve perfume distinto al suyo, como si se hubiera impregnado del contacto con alguien más. No dormí. Me quedé en el sofá fingiendo ver la tele, pero en realidad escuchando cada movimiento suyo. Cuando se metió en la cama, noté cómo suspiró, largo y profundo, como alguien que había vivido algo intenso. La semana siguiente tomé una decisión que me atormenta hasta hoy. Revisé su móvil mientras dormía. Nunca lo había hecho en todos nuestros años juntos, pero la desesperación me ganó. Busqué entre sus mensajes con Sergio. No encontré nada demasiado explícito, pero había frases ambiguas. La próxima vez tenemos que elegir un sitio más tranquilo. Todavía me río de lo que pasó el otro día. Me gusta cómo piensas. Contigo todo parece más fácil. No había besos virtuales ni declaraciones de amor, pero el subtexto era evidente. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba respirar. Cerré el móvil de golpe y lo dejé exactamente donde estaba, temblando. Los días siguientes me volví un actor en mi propia casa. Fingía normalidad, pero en mi cabeza todo era sospecha. Analizaba cada mirada, cada risa suya con el teléfono. Hasta que un detalle me destrozó. Encontré en su bolso un recibo de un hotel pequeño, de esos discretos, con fecha y hora de un jueves por la tarde. Ese día me había dicho que tenía reunión con los padres en el colegio. El suelo se me vino abajo. No eran solo charlas, no era compañerismo. Habían cruzado la línea. No sé cómo logré mantenerme en pie al día siguiente en la oficina. Cada vez que alguien me hablaba, mi mente se iba a esa habitación de hotel, a imaginarla con él, riendo, tocándolo como alguna vez me tocó a mí. Y lo peor no era la traición física, sino darme cuenta de que estaba compartiendo con él la parte más íntima de sí misma, la que yo ya no recibía. Esa noche, cuando llegó a casa, la miré diferente. Ella lo notó. Me preguntó qué me pasaba, y por un segundo estuve a punto de soltarle el recibo en la cara. Pero no lo hice. La rabia me decía que sí, que la desenmascarara de una vez. Pero otra parte de mí, la más rota, tenía miedo de escuchar la confirmación en su boca. Porque una vez que ella lo dijera, no habría vuelta atrás. Así que solo respondí, nada, estoy cansado. Y la dejé pasar. Ese fue el inicio de mi caída en espiral. Porque empecé a seguirle los pasos, a convertirme en alguien que nunca pensé ser, un espía en mi propio matrimonio. Después del recibo del hotel, mi mente ya no podía callarse. Cada sonrisa de Laura con el móvil en la mano, cada excusa de voy a quedarme un rato más en el colegio, se transformaba en una daga clavándose un poco más profundo. Me estaba volviendo paranoico, pero lo peor era que, en el fondo, ya no era paranoia, tenía pruebas. La semana siguiente decidí seguirla. Me sentía asqueroso por hacerlo, como si fuera un detective barato en mi propia vida, pero la necesidad de confirmar lo que ya sospechaba era más fuerte que la culpa. Fingí que tenía que quedarme hasta tarde en la oficina y la dejé salir sola al trabajo. Más tarde, me escapé en coche y la vi salir del instituto con un paso nervioso, mirando a los lados como si buscara a alguien. A los pocos minutos, apareció él, Sergio. Lo reconocí de una foto grupal que alguna vez vi en el Facebook del colegio. Alto, delgado, con barba de 2 días y ese aire bohemio que siempre atraía a Laura. La vi acercarse a él, abrazarlo demasiado cerca, demasiado largo. Después caminaron juntos hacia un pequeño bar en el centro. Yo los seguí, pero no me atreví a entrar. Desde el coche, a la distancia, los observaba reír, inclinarse el uno hacia el otro, como si fueran adolescentes descubriendo el amor por primera vez. Y entonces lo vi. Él le acarició la mejilla, y ella no se apartó. Al contrario,
Cerró los ojos como si ese gesto la envolviera. Sentí que algo en mí se rompía en mil pedazos. No era un beso, no era sexo, pero era peor, era intimidad. Esa intimidad que yo ya no tenía con ella. Volví a casa con la mente en blanco. Cuando Laura llegó más tarde, traía la misma excusa de siempre. Reunión larga con los padres. Me miró directo a los ojos mientras mentía, y supe que ya nada de lo que dijera podría tener valor. Durante los siguientes días, no pude dejar de pensar en lo que había visto. Empecé a compararme con Sergio en todo. Su forma de vestir, su seguridad, su pasión por la literatura que tanto encandilaba a Laura. Me preguntaba si yo había dejado de ser suficiente para ella, o si simplemente nunca lo fui. Un domingo por la tarde, mientras ella dormía la siesta, abrí su portátil. Me temblaban las manos. Encontré un correo de Sergio, corto pero devastador. Todavía tengo el sabor de tu piel en mis labios. Eres mi inspiración. Lo cerré de golpe, con el corazón en la garganta. Ya no eran teorías, ni sospechas. Era un hecho. Laura me estaba engañando, y de la manera más descarada posible. Esa noche no pude soportar más. La desperté y le dije que habláramos. Ella, medio adormilada, trató de postergar la conversación, pero insistí. Le solté todo. El recibo del hotel, lo que había visto con mis propios ojos, el correo. Se quedó en silencio, con el rostro blanco como el papel. Al principio lo negó, con lágrimas, diciendo que solo eran conversaciones, tonterías. Cuando mencioné el correo, su voz se quebró. Finalmente lo admitió. Estaba involucrada con Sergio. No me dijo cuánto tiempo llevaba, ni quiso entrar en detalles, pero con su silencio lo entendí todo. Lo peor no fue la confesión, sino lo que vino después. En lugar de suplicar perdón o intentar arreglarlo, me dijo algo que me destrozó más que cualquier engaño. No lo planeé, Daniel. Solo, me siento viva con él. Contigo siento rutina. Con él siento que respiro otra vez. Me quedé mudo. Era como si me dijera que no era suficiente, que todo lo que construimos juntos durante años no tenía el mismo peso que unas cuantas semanas de emoción con un extraño. No dormimos esa noche. Ella en la sala, yo en la cama, cada uno tragando su propio veneno. Al amanecer, me encontré mirando a los gatos, que nos observaban confundidos, como si entendieran que la casa había cambiado para siempre. Yo no sabía qué hacer, si pedirle que se fuera, si rogarle que eligiera, si empacar mis cosas. Solo sabía que nada volvería a ser igual. Después de aquella confesión, la casa se convirtió en un campo de batalla invisible. Ya no había gritos, ni confrontaciones abiertas. Lo que había era algo peor. Un silencio cargado, una especie de vacío que se respiraba en cada rincón. Laura intentaba actuar como si nada hubiera pasado. Me preguntaba si quería café por las mañanas, me hablaba del colegio, me proponía ver series juntos por las noches. Era como si quisiera tapar el agujero con normalidad. Pero yo ya no podía. Cada vez que la miraba, veía la imagen de Sergio acariciándole la cara. Yo no era inocente en este nuevo juego. Empecé a observarla más que nunca. Si sonaba su teléfono, me tensaba. Si decía que se quedaría tarde en el colegio, me hervía la sangre. Pero en lugar de explotar, me tragaba todo. Era como caminar con dinamita en los bolsillos. Una noche, después de cenar, no pude más y le pregunté. ¿Lo vas a dejar? Ella dejó el tenedor a un lado, me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas, y respondió. No lo sé. Ese no lo sé fue peor que un sí o un no. Era la confirmación de que estaba atrapada entre dos mundos, y que yo ya no era su única opción. Lo que vino después fue un periodo extraño, casi surrealista. Ella no se iba de casa, pero tampoco cortaba con Sergio. Yo lo sabía porque encontré otro recibo, esta vez de un restaurante, y porque notaba cómo se iba con la ropa más cuidada, el maquillaje perfecto, y volvía con esa sonrisa que nunca me dedicaba a mí. Me volví una sombra de mí mismo. En el trabajo, mis colegas notaron que estaba distraído. Mi jefe incluso me preguntó si quería unos días libres. Yo respondí que estaba bien, pero en realidad me estaba hundiendo. Lo peor era que todavía la amaba. No entendía cómo podía querer a alguien que me estaba destrozando. Una noche, mientras ella dormía, me quedé mirándola durante horas. Tenía el rostro tranquilo, respiraba suave,
y yo me preguntaba cómo alguien podía ser tan cruel sin darse cuenta. Recordé todos nuestros momentos, el primer viaje juntos a Lisboa, cuando adoptamos a Simón y Alma, las noches de estudio en la universidad. Todo eso, parecía, ya no tenía peso frente a Sergio. Llegó un punto en que sentí que necesitaba desahogarme con alguien. Se lo conté a mi mejor amigo, Marcos. Fue la primera vez que puse en palabras lo que estaba pasando. Marcos me escuchó en silencio, y al final solo me dijo: tienes que decidir cuánto vales para ti mismo. Si te quedas, que sea porque lo eliges, no porque no tienes otra opción. Sus palabras se me quedaron grabadas. Esa noche, cuando volví a casa, vi a Laura en el sofá con el móvil en la mano. No me di cuenta en qué momento empecé a llorar, pero cuando lo hice, ella me miró con un gesto que todavía me persigue. Mezcla de culpa y cariño, pero también de distancia. Como si me quisiera, pero no lo suficiente. No le dije nada. Simplemente me encerré en la habitación. Fue entonces cuando entendí que había dos caminos. O ponía un límite, o me consumiría en la espera de que ella eligiera por mí. Al día siguiente, empecé a buscar apartamentos en alquiler. No le dije nada a Laura, pero la idea de irme empezó a tomar forma en mi cabeza. Era como una semilla pequeña, pero con cada mentira, con cada ausencia, esa semilla crecía más. Yo no sabía aún si tendría el valor de hacerlo, pero lo que sí sabía era que estaba llegando al límite. La idea de irme seguía creciendo en mi cabeza, hasta que una noche no pude más. Me encontraba sentado frente al portátil, mirando apartamentos en alquiler, cuando Laura entró en la sala. Se me quedó mirando en silencio, y noté que había visto la página en la pantalla. No intenté ocultarlo. ¿Qué es eso?, preguntó, con un hilo de voz. Opciones, le respondí sin apartar la vista. El silencio que siguió fue brutal. Era como si de repente todo lo que habíamos callado se materializara frente a nosotros. Cerré el portátil con calma, respiré hondo y solté lo que llevaba semanas masticando. Necesito que me digas qué quieres. ¿Quieres seguir conmigo o quieres estar con él? Pero no puedes tener las dos cosas. Ella se quedó helada, con los ojos vidriosos, como si no esperara que le pusiera un límite tan directo. Se sentó frente a mí, temblando. Daniel, yo te quiero. Tú eres mi vida, mi familia, mi casa. Pero con él siento algo que no sé explicar. Como si me hubiera recordado una parte de mí que estaba dormida. Su voz se quebraba, pero no era la respuesta que necesitaba escuchar. No me digas que no sabes, le interrumpí. Ya no hay espacio para dudas. No soy un plan B mientras tú buscas sentirte viva con otro. Laura se tapó la cara con las manos y rompió a llorar. Yo, en cambio, sentí que estaba vacío. Ni una lágrima, ni un grito. Solo vacío. No puedo dejarlo así de golpe, dijo entre sollozos. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo, porque lo que realmente significaban era que, aunque le doliera, Sergio era más fuerte que yo en ese momento. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Yo en la cama matrimonial, ella en el sofá. Los gatos iban y venían confundidos, como si no entendieran por qué la casa estaba partida en dos. Durante los siguientes días, la tensión era insoportable. Casi no nos hablábamos. Cuando lo hacíamos, era sobre cosas prácticas, facturas, comida, horarios. Nada más. La intimidad había muerto. Una tarde, mientras recogía ropa de la lavandería, encontré en el bolsillo de uno de sus abrigos una nota escrita a mano. No era larga, pero era devastadora. Gracias por hacerme sentir que todavía soy yo. No puedo esperar a verte de nuevo. No estaba firmada, pero no hacía falta. Era de él. Cuando se lo mostré a Laura esa noche, su cara se desmoronó. No pudo negarlo. Solo atinó a decir: lo siento. Yo, con la nota en la mano, le dije lo que llevaba quemándome por dentro. Tienes 24 horas para decidir. Yo no voy a vivir así. O se acaba lo tuyo con él, o me voy de esta casa. Ella no respondió. Se limitó a mirarme con esa mezcla de miedo y tristeza que solo me confirmaba lo que ya sabía. Estaba atrapada entre lo que quería y lo que necesitaba. Yo pasé esa noche sin dormir, contando las horas, sintiendo como cada minuto era una eternidad. La idea de irme empezaba a parecer más real, más cercana. Parte de mí sentía pánico, pero otra parte, la más cansada, lo veía como una liberación.
No recuerdo haber vivido un día tan largo como aquel en que le di a Laura el ultimátum. Cada minuto era un peso sobre mi pecho. Me fui a trabajar, pero mi mente estaba en otra parte. Ni siquiera podía concentrarme en lo que tenía delante. Solo imaginaba lo que ella estaría pensando. O peor, con quién estaría hablando. Cuando volví a casa esa noche, la encontré sentada en la mesa del comedor, con los ojos rojos de tanto llorar. Frente a ella había una maleta a medio hacer. He decidido irme unos días, dijo con la voz rota. Yo me quedé en silencio. Esa no era una opción que había puesto sobre la mesa. Le pedí que eligiera entre él o yo, no que huyera. ¿Irte con él? Pregunté, con un hilo de voz que apenas reconocí como mío. Ella bajó la mirada y no respondió. Eso fue suficiente. Sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. Entonces ya está, le dije, intentando sonar firme. No hace falta que lo digas en voz alta. Ya elegiste. Laura lloró. Intentó acercarse, tocarme la mano, pero me aparté. No soportaba el contacto, no después de imaginar cuántas veces esas mismas manos habían tocado a otro hombre. No es tan simple, Daniel. Te juro que te amo, que nunca quise hacerte daño, pero con él siento algo que no puedo apagar de un día para otro. Esas palabras fueron dinamita. ¿Y conmigo qué sientes? Le pregunté, casi gritando. Contigo siento seguridad, hogar. Pero también rutina, Daniel. Y no puedo seguir fingiendo que no me falta algo. Esa fue la puñalada final. No estaba perdiendo contra un hombre en sí, sino contra la idea de lo que yo representaba. Estabilidad frente a emoción, rutina frente a pasión. Esa noche la vi salir con su maleta. Los gatos la siguieron hasta la puerta, confundidos. Yo me quedé en la sala, solo, escuchando el eco de la puerta cerrarse. Fue un silencio distinto, no el mismo silencio cargado de los últimos días. Este era absoluto, como si la casa hubiera quedado vacía de algo esencial. Los primeros días fueron un infierno. No comía, apenas dormía. Me quedaba en el sofá, mirando su taza de café aún en la cocina, sus zapatos olvidados junto a la puerta. Todo me gritaba su ausencia. Y lo peor era la pregunta que no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Está con él ahora? Una noche, incapaz de soportarlo, tomé el coche y manejé hasta el barrio donde sabía que vivía Sergio. Aparqué frente a su edificio, y ahí estaba. Las luces encendidas en el tercer piso, la silueta de Laura pasando por la ventana. No necesité más. Era como una confirmación brutal de lo que ya sabía. Me quedé allí horas, sin atreverme a bajar, sin atreverme a confrontarlos. Solo miraba, con el corazón hecho cenizas, hasta que las luces se apagaron y supe que se habían ido a dormir juntos. Regresé a casa con una mezcla de rabia, dolor y un vacío que nunca había sentido. Esa noche lloré como un niño. Y en medio del llanto entendí algo. Yo había perdido. Ella ya no me pertenecía, y tal vez nunca lo había hecho del todo. Lo más cruel fue que, días después, Laura volvió. Tocó la puerta con el rostro cansado, los ojos hinchados, y me dijo que no sabía si había hecho lo correcto. Que con Sergio se sentía viva. Sí, pero que conmigo tenía una historia, una vida construida, algo que no podía borrar. Yo no supe qué responder. La amaba todavía, con todo y su traición. Pero también sabía que ya nada volvería a ser igual. Cuando Laura volvió a la casa después de esos días con Sergio, la encontré en la puerta con el mismo rostro que yo había amado durante años, pero con una sombra que no le conocía. Esa mezcla de culpa y necesidad, como si estuviera pidiendo permiso para entrar en la vida que ella misma había destruido. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Yo me aparté. No porque quisiera dejarla entrar, sino porque ya no tenía fuerzas para detenerla. Se sentó en el sofá, el mismo donde tantas veces habíamos visto películas juntos, y rompió el silencio. No estoy segura de nada, Daniel. Pensé que con Sergio era distinto, que me llenaría ese vacío. Pero en cuanto me quedé con él unos días, entendí que no era suficiente. Me hacía sentir viva. Sí, pero no me daba paz. No me daba lo que tengo contigo. Me quedé mirándola en silencio. No sabía si reír o gritar. ¿Cómo podía decirme eso después de haber compartido su cuerpo y su corazón con otro? ¿Cómo podía querer volver como si nada? ¿Y qué esperas de mí?, le dije finalmente, con un tono seco.
Que te abra los brazos como si todo esto no hubiera pasado. Laura lloraba. Y en ese momento, aunque me doliera, entendí que no era maldad lo que la había llevado a engañarme. Era egoísmo, sí, pero también una incapacidad de enfrentar sus propios vacíos. Y yo, por años, había sido parte de esa ecuación sin darme cuenta. Me levanté y fui a mi habitación. Saqué del armario la maleta que ya tenía medio lista desde hacía días. Ella me miraba con desesperación. ¿Qué haces?, preguntó. Lo que debería haber hecho desde el principio, le respondí, mientras guardaba mis cosas. Los gatos me observaban en silencio, como si también entendieran que algo irreversible estaba ocurriendo. Laura intentó detenerme, me abrazó por la espalda. Lloró contra mi camisa. Yo cerré los ojos y por un segundo quise rendirme. ¿Quedarme ahí? Fingir que nada había pasado. Pero el recuerdo de esa ventana iluminada en el piso de Sergio me devolvió a la realidad. La aparté suavemente. Ya no somos los mismos. No importa lo que digas ahora. Nunca voy a poder olvidar. Y yo merezco algo más que ser el refugio al que vuelves cuando te cansas de sentirte viva con otro. Terminé de cerrar la maleta. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Antes de salir, solo dije, cuida de los gatos. Y me fui. Esa noche dormí en un apartamento vacío que apenas había podido alquilar con prisa. No tenía muebles, solo un colchón en el suelo y mis cosas básicas. Pero en ese silencio frío, me sentí más en paz de lo que me había sentido en meses. Con el tiempo, el dolor no desapareció, pero se transformó. Aprendí a vivir con la cicatriz. Laura intentó llamarme, escribirme, incluso vino un par de veces a buscarme, pero no volví a abrirle la puerta. Amarla no era suficiente. Y entender eso fue lo más difícil, a la vez, lo más liberador de todo. Hoy escribo esto porque sé que muchos se han sentido como yo, atrapados entre el amor y la dignidad. Y aunque todavía duele, sé que hice lo correcto. A veces, dejar ir es la única forma de salvarte a ti mismo.